Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre la tierra, condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Se detuvo y todo lo llenó de muerte, mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación, obediente a tus órdenes, cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Pasían como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense en su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, entre sus tribus nadie enfermaba. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo estuvo negándose, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Al final de este evangelio que hemos escuchado, Jesús pronuncia una frase que me pone mucho a pensar. Y esa frase que pronuncia Jesús es esta: y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún esta fe en la tierra? El Señor dice que va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero cuando Él vuelva, ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Como esta viuda que insistentemente buscaba que este juez le hiciera justicia. La fe le sostenía para seguir, para insistir y perseverar. Pues lo mismo, hermanos, la fe nos está ayudando a perseverar. Por algo dijo nuestro Señor esa pregunta: ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Y la pregunta es: ¿y por qué no la va a encontrar? Pero repito, por algo lo dijo nuestro Señor. De hecho, para que no nos sorprendamos, hermanos, la segunda venida del Señor estará rodeada de una enorme apostasía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda venida del Señor estará rodeada de una enorme renuncia, tal vez masiva, de la fe cristiana. Por eso el Señor se pregunta: ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Padre, ¿y usted dónde saca eso que en la segunda venida del Señor estará rodeada de una apostasía? No lo digo yo, lo dice la Iglesia. Padre, ¿y en dónde? En el Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, ¿y en qué numeral? 675. ¿Qué dice el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica? Dice que antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Miren lo que dice: una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Pérdida de la fe, apostasía y persecución. Léanlo. Capítulo, o mejor, numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, hay dos signos muy claros que preceden a la venida del Señor. Primero, una pérdida de la fe, es decir, una apostasía. Y segundo, la persecución. Es decir, vendrá una persecución para aquellos que crean. Persecución que harán contra la Iglesia y contra los que permanezcan fieles a los principios de la fe, a la moral de siempre, a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios.
Persecución para los que sigan predicando lo que enseña el Evangelio, lo que enseña la moral cristiana, lo que enseña la misma naturaleza. Les pregunto, hermanos, ¿alguna vez ustedes han sido perseguidos? ¿Han sido perseguidos por defender alguna postura que nos enseña el Señor a través de su iglesia? Por ejemplo, hemos sido perseguidos por decir no a la muerte de ningún ser humano, ni antes de nacer, ni para acelerar la muerte cuando ya está en fase terminal. Perseguidos por decir no al mal llamado matrimonio igualitario o mal llamado matrimonio homosexual. Perseguidos por decir no estoy de acuerdo ni con aborto ni con eutanasias. Perseguidos por decir no a la ideología de género. Perseguidos por decir creo en los milagros. Perseguidos por decir creo en la eternidad, creo en el cielo. Perseguidos por decir creo que existe el infierno, el purgatorio, creo que el demonio existe, creo que los ángeles existen. Perseguidos por decir creo en la palabra de Dios, creo en los milagros que allí se hablan. Perseguidos por decir creo en la moral de la iglesia, creo en la castidad en todo sentido, creo en la castidad en el noviazgo, entendida como una relación afectiva sin relaciones sexuales. Creo en la castidad en el matrimonio, entendida como un correcto y adecuado uso de la relación sexual dentro del matrimonio. Me atacan, te atacan, nos atacan por creer en esto. Nos atacan por creer en la moral. Nos atacan porque decimos no a los métodos anticonceptivos. Y lo decimos porque el Papa Pablo VI lo dejó muy claro en la encíclica Humane Vitae, cuando dijo que los métodos anticonceptivos son contrarios a la voluntad de Dios. Alguno me dirá, padre, pero no seamos exagerados, pero entonces la iglesia quiere que nos llenemos de hijos. No. La iglesia no te está diciendo que te llenes de hijos. La iglesia te está diciendo que tengas una paternidad responsable. Y que cuando por alguna razón seria, grave, tú consideres que debes espaciar los hijos, entonces en conciencia existen los métodos naturales, entre ellos el método Billings, el método sintotérmico, entre otros. Y oh sorpresa, cuando muchas parejas de esposos empiezan a vivir estos métodos, a aplicarlos a sus vidas, se encuentran la belleza más impresionante de este mundo, una cosa hermosa. Por tanto, repito, hermanos, es tan delicada la situación que estamos viviendo ahora, que vuelve y resuena la pregunta del Señor: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Porque lo primero que se está destruyendo en nuestra sociedad es la fe. Y por hacer trizas la fe en el Señor han venido muchas consecuencias. Consecuencia, despenalización del aborto. Consecuencia, el mal llamado matrimonio homosexual. Consecuencias a las puertas del comunismo. Consecuencia, ideología de género. Consecuencia, miles de vejámenes. Ahora, ¿saben cuál es la cura para todo esto? Volver a Dios, volver a la fe, volver a convertirnos, volver a nuestras raíces, volver a enamorarnos del Señor, volver al rosario en nuestras casas, volver a la Eucaristía presencial con fervor, volver a la confesión, volver a Dios. Por tanto, hermanos, que de parte nuestra el Señor si encuentre fe en Él, que de parte nuestra el Señor si encuentre amor por Él, que de parte nuestra el Señor si encuentre esperanza en Él. Si no tenemos fe, entonces nuestra vida se eclipsa, se opaca y cae en la angustia existencial. Por eso volvamos a la oración, volvamos a la fe. Y de manera especial los que tengan la oportunidad de vivir la Eucaristía presencial, háganlo. Y les voy a recomendar un videíto para que se animen a celebrarla con fe y con amor. Se llama así: el sublime tesoro de la Eucaristía.
El sublime tesoro de la Eucaristía. Padre, ¿dónde lo puedo ver? Copia en YouTube el sublime tesoro de la Eucaristía y te va a salir. Véanlo y compártalo. Y sobre todo, apliquen el amor de Dios presente en la Eucaristía, en sus vidas y en la vida de los hermanos. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Tú que diste el maná en el desierto, danos paz y esperanza en el camino. Gustad y ved qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar hoy sábado a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítanos unirnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos difuntos, todos los que han pasado la eternidad. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre, la Virgen de la vida, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. En el trabajo de cada día, cómo vivías y amabas tú. Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús.